Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión, y les recomiendo que se queden con nosotros si quieren saber pues muchísimas cosas relacionadas con hábitos saludables. También hablaremos de remedios, de recetas tradicionales, y lo vamos a hacer con Pedro Luquín. Es una persona ampliamente conocida en el territorio nacional. De hecho, fue conductor y presentador del programa La Botica de la Abuela, aquel que daba pues esos consejos de forma saludable, con productos naturales, para cualquier tipo de dolencia o lo que fuera. ¿Por qué hablamos con Pedro Luquín? Porque va a ser uno de los ponentes en las jornadas, las voy a decir correctamente, la primera jornada de Cultura y Salud, lo que decimos, una serie de disertaciones en el que, cómo a través del conocimiento y de la cultura, pues se puede influenciar en hábitos saludables y que al final redunde un poco en el bienestar de las personas, ¿no? En este caso, sin más dilación, pasamos a hablar con Pedro Luquín. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Estoy encantado de que me hayas invitado, porque digamos que necesito prodigar y extender esos conocimientos que muy poca gente sabe y que cuando faltan puede mermar la salud, y hay gente que sufre sin tener por qué sufrir. De esto vamos a hablar. Y por supuesto muy agradecido al Ayuntamiento de Arrecife y quizá especialmente a la concejala del área de salud, Abigail, porque gracias a esa idea ha promovido algo que ya quisiera yo tener en otras ciudades. Me he quedado asombrado y alucinado de ver cómo en esta isla vais muy adelante en este tema. O sea, estamos afortunados de que se organice esto. Sí. Y cómo mezclando dos conceptos que parecen que tendrían que estar separados, como es la cultura y la música, que es lo que se va a dar en estos talleres, y que realmente corresponden al mismo paradigma, el paradigma de la salud total. Porque la música de por sí ya es salud. Yo, que soy músico y que he dirigido muchos coros, he visto que cuando me pongo con las partituras y canto con mi gente, me encuentro mucho mejor. No, es que se me olvidan los posibles males que me puedan aquejar. Por tanto, la música es salud, y de lo que vamos a tocar, tanto en cuanto a radiestesia, a geobiología se refiere, y en cuanto a costumbrismo y alimentación, son dos conceptos, dos temas que debieran estar unidos y que yo creo que por primera vez, no lo sé, el Ayuntamiento de Arrecife pues ha hecho la puesta en marcha de este tema. Vale, pues Pedro, vamos por partes, porque por un lado ya has dicho más o menos por dónde va a ir la disertación, es en el Centro Cívico de Arrecife, es mañana y pasado, días 17 y 18. Vamos a empezar, porque La Botica de la Abuela lo que era un programa de consejos. Vamos a empezar por la alimentación. Tú decías, hay conceptos como... y luego vamos a hablar de costumbres, aberrantes y otras cuestiones, pero alimentación, ¿hay superalimentos? ¿Hay alimentos que siempre dan? ¿Hay alimentos para todo? ¿Hay malos alimentos? Hay de todo lo que has dicho, pero nada absoluto. Nada absoluto. Hay alimentos que hay personas que los reciben bien, que los metabolizan bien, y esos mismos alimentos a otras personas no les van. Por eso en la medicina que yo practico es importante hacer una medicina, como llamamos ahora, integrativa, es decir, integrarnos en esa persona que tenemos delante para aconsejarle o no aconsejarle determinados alimentos en función pues, de su idiosincrasia, de su genética, de su edad, etcétera, etcétera. Pero sí que en líneas generales, como todo el mundo sabe, uno de los grandes venenos de antes y de ahora es el azúcar blanca y todo lo que lleve azúcar blanca, ya que me toca... Ese es el gran veneno. Hoy en día... Un gran veneno. ¿Qué es peor, la sacarina o el azúcar blanca? Una buena pregunta. Yo creo que quizá la sacarina... No lo sé. No sabría contestar a esta pregunta. Porque hay gente yo, por ejemplo, cuando una dieta ponía sacarina y me decían, eso es veneno. Digo, ya, pero también se está diciendo del azúcar blanca. Sí, yo me inclinaría por la sacarina, porque claro, depende también del azúcar blanca, qué tipo de azúcar blanca sea, ¿eh? Pero sí. El azúcar luego, claro, esto levanta ampollas y habrá quien se rasgue las vestiduras, pero los lácteos en general, para un buen porcentaje de la población tampoco son recomendables, y no vamos a entrar en ese tema. Se generan alergias y... Moco. Los lácteos fabrican mucho moco, y el moco es el principal, lo tocaremos en el día que hablemos de costumbrismo y de alimentos, es uno de nuestros principales venenos, y a partir de ahí se generan cantidad de problemas de todo tipo, sobre todo infecciones, y por tanto, pues hay que ver a quién tolera la leche y los derivados, que habrá quien las tolere, no es igual para todo el mundo, como he dicho, y quién no. Pero eso es como el gluten también, ¿no? Que hay gente que... Sí, ahora está de moda esto del gluten. El gluten es necesario, y habrá personas que puedan tomar gluten porque no les siente mal, pero
cuando las cosas se ponen de moda, dan un poco de miedo porque parece que esa moda es válida para todo el mundo. Nada es válido para todo el mundo, pero sí que hay mucha gente que se ha quitado el gluten y le va mucho mejor. Sobre todo, bueno, claro, los que tienen problemas intestinales, claro. Todos, los de más arriba y los de más abajo, deben quitarse el gluten. Vale, pero no sé si a veces, por ejemplo, no sé, me gustaría conocer tu opinión. Por ejemplo, hay teorías ahora, la teoría de la dieta mediterránea, pero está la teoría de la paleodieta, ¿no? De cómo durante la evolución, durante millones de años, el ser humano comió sin ese tipo de cosas. Se destetaba, no bebía leche, no comía trigo o tal porque era indigesto. Y eso forma parte de esas alergias o... Sí, sí. A ver, ¿Estás en esa teoría? No esperaba esa pregunta, pero me parece muy interesante la paleodieta. Es decir, yo he descubierto, como que llevo 40 años practicando la medicina integrativa, y que investigo, y que busco, y que he viajado para conocer lo mejor de lo mejor y poder ayudar más y mejor a mis pacientes. Como osteópata descubrí hace muchos años que eliminando el trigo desaparecían muchos problemas de dolor de espalda. Simplemente, sin tocarles, sin manipular su espalda, esas personas que dejaban el trigo y los derivados del trigo veían como sus dolores permanentes, parecían que irresolubles de espalda, desaparecían. Pero es que ahora estoy descubriendo que lo mismo que he dicho de los lácteos, hay mucha gente que debiera eliminar todos los cereales y derivados. ¿Qué te parece? ¿Todos? Todos. Arroz... Sí, porque estoy viendo casos. Estoy viendo casos que yo no sabía solucionar hasta que fui probando con algunos pacientes y quitándoles todos los cereales y derivados de cereales, y desaparecen muchos problemas. Pues eso es base de la paleodieta, ¿no? Eso es parte de la paleodieta. Porque a lo mejor tiene que ver esa evolución del hombre que estuvo durante tantos años sin comer. Sí, le costará mucho más al hombre adaptarse. Pero claro, esto rompe esquemas y para todos los productores de cereales, como para todos los que tienen granjas con vacas, esto no les va nada bien. Pero es así y al menos en cada caso hay que estudiar y la radiestesia, que será lo que hablemos el sábado, me permite detectar individualmente, personalmente, a qué personas les puede ir muy mal los lácteos o no tan mal, y lo mismo con los cereales. Vale, luego vamos a hablar de radiestesia, porque tengo más preguntas de alimentación. Por ejemplo, la fruta me imagino que será superalimento, ¿no? La fruta es correcta, ¿no? Sí, la fruta sí, habría que ver que esa fruta cómo se ha producido, cómo se ha cultivado. Claro. Si hay fitoquímicos, claro. Si se han fumigado, se han manipulado genéticamente, etcétera, porque no voy a decir que esa fruta sea mala, pero sí que hay que decir que hay una fruta completamente natural, biológica, que es mejor y que de hecho el paladar, los paladares sensibles lo notan, tiene otro sabor. Claro. Y también los alimentos, según cuando lo comas, pueden ser buenos o malos. Y lo digo por un refrán de toda la vida, que estamos hablando del programa La Botica de la Abuela. Ese refrán que decía, la naranja por la mañana es oro, al mediodía es plata y por la noche mata. Sí, el refrán se refiere al melón. Ah, yo la conocí de la naranja. Bueno, no exactamente. A lo mejor será que la fruta a lo mejor por la noche o no es tan correcta, es más indigesta. Hay que tomarla siempre, la fruta del tiempo, lo ideal. Con esto no quiero decir que no lo tengamos que llevar a rajatabla. No soy amigo de las rajatablas. Siempre hay que salirse de vez en cuando para que el cuerpo no se vuelva demasiado frágil. Pero sí que la fruta hay que tomarla, a ser posible, o en ayunas o como primer plato, antes de comenzar a comer. Que es lo que hacemos al revés nosotros. Mucho mejor de las vitaminas y minerales y preparas la digestión, haces mejor digestión y saboreas mejor la fruta. Claro. Tema, y ya vamos cambiando, luego vamos a la radiestesia, que me interesa mucho. El tema, por ejemplo, claro, si ahora vamos a la paleodieta, una de las cosas que defiende es que el ser humano durante muchos años fue depredador, cazador y recolector. Cogía la fruta y cazaba. Pero claro, ahora otro gran enemigo es la carne roja. Sí, a ver, te vuelvo a decir lo mismo. Si tenemos a un paciente que tiene una genética, es decir, que va a heredar problemas reumáticos o de gota, a esa persona, obviamente, dependiendo de la edad que tenga, si es joven y hace mucho ejercicio no podremos hacer nada, no convendrá, pero si es mayor y empieza a tener ya artrosis, habremos de reducirle al máximo la carne roja, no tanto la carne blanca. Pero hay, por ejemplo, que yo tenía y tengo gente que además curiosamente son casi todos sudamericanos, pacientes, que al hacer el cambio, pues bueno, tienen parecidos trastornos como son las enfermedades reumáticas de las articulaciones que yo no conseguí erradicar.
y fue quitándoles las legumbres. Desapareció. Fíjate tú, unas legumbres que son tan buenas, sí, tan nutritivas, que lo tienen todo. Bueno, pues a esas personas hay que reducirles al menos la legumbre o dejarles con algún tipo de legumbre. Y resucitan y dejan de sufrir. Bueno, pues eso son cosas que no se saben. Vamos a la radiestesia, que si no el tiempo se nos va. ¿Qué es la radiestesia? Bien, la radiestesia es un arte, es una ciencia, es una técnica, es un poco todo esto que tiene muchos miles de años, que la han practicado las antiguas culturas y que actualmente por fin se sabe por qué funciona. Porque la historia de la radiestesia tiene episodios muy rocambolescos, ¿eh? Ha habido mucha gente que ha muerto como que eran brujos, porque con las varillas o con el péndulo descubrían cosas que había en el subsuelo. Y los grandes poderosos, fueran reyes o fueran monjes, no veían con buenos ojos que aquella gente del pueblo tuviera ese don, ese poder. Y los demonizaban y los llevaban posiblemente a la hoguera. Y esa radiestesia es la que dan para ellos. Esto como anécdota. Pero hay que decir que, así como todos seguramente sabéis que es la anestesia, cuando se va al quirófano para que no sientas el bisturí, anestesia significa no sensibilidad. Por tanto, radiestesia es sensibilidad a los radios, a los rayos, a las radiaciones, que es lo que nos permite a los radiestesistas sentir lo que hay debajo de la Tierra, para lo cual hace falta un tiempo, una educación, una práctica, pero que podemos detectar perfectamente corrientes de agua subterránea, fallas, yacimientos minerales y otras muchas cosas. Esto es la radiestesia que detecta, no mide, que detecta lo que hay debajo de la Tierra por medio de varillas o por medio de péndulo. Vale, entonces, Pedro, pero tú lo que vienes a decir, por ejemplo, tú hablas de temas, por ejemplo, casa enfermante. O sea, una casa que esté situada en un sitio u otro, ¿puede enfermar? Sí. Sí, cuando yo entro a una casa de las 700 que he visto ya por el mundo, siempre pregunto, ¿qué es una casa? Una casa son las paredes, son los muebles, son las luces, todo lo que vemos y tocamos. Pero una casa es mucho más que esto, porque a una casa le van a influir todas las radiaciones, de ahí viene lo de radiestesia, que nos puedan llegar de abajo por presencia de corrientes de agua subterránea, de fallas, yacimientos, etcétera, o de alrededor, las antenas de telefonía móvil, líneas de alta tensión cercanas, transformadores o lo que tengamos dentro, el wifi, el teléfono inalámbrico, etcétera. Todos son radiaciones, las de abajo y las de alrededor y las de dentro. Y todo esto hace que si una casa está invadida, radiada, permitiendo la expresión, por radiaciones de muchas clases, las personas que viven dentro de esa casa, que seguramente la tendrán perfecta, la tendrán muy bonita, están sufriendo día a día, no descansan, duermen pero no descansan y cada vez están más enfermos. Van a los médicos, van a los especialistas, e incluso van a los brujos o a los chamanes, porque ya no saben qué hacer hasta que se enteran que hay personas, que todavía estamos muy pocos, que se dedican a hacer estudios de casas para poder hacer un diagnóstico de la casa y decir qué es lo que hay y cómo se puede solucionar. Y que esas personas vuelvan a vivir, porque realmente se producen verdaderos milagros de un día para otro. Vale, Pedro, en alguno de los programas que te he visto dices que incluso a veces mujeres que no pueden quedarse embarazadas, que lo intentan, puede ser por dónde viven. Sí, a ver, no me acuerdo muy bien si son 12 o 14 mujeres jóvenes que no podían concebir y que ya se habían sometido a todas las pruebas clínicas clásicas y que habían tenido incluso abortos y que entonces, pues bueno, ya a la desesperada dicen, oye, que hay un señor que mira las casas y que a lo mejor la causa la tienes en que, como he dicho, estás viviendo en una casa enfermante. Nuestro cuerpo, algo que ni siquiera los médicos saben, es la máquina de salud más poderosa, más inteligente, más increíble del universo. Y en su sabiduría, los cuerpos de esas mujeres no quieren o no pueden, o las dos cosas, concebir una nueva vida cuando están durmiendo, esas 8 horas que dejamos el cuerpo encima de una cama, sobre una corriente, por ejemplo, de agua subterránea. Y si se quedan, pues posiblemente, seguramente abortan. Ya los antiguos médicos, cuando conocían estos temas, solían aconsejar salir de vacaciones a otro país o a otro lugar durante un tiempo. Y aquellas mujeres se quedaban embarazadas, volvían a casa contentas, a la casa enfermante y abortaban. Hoy
todo esto lo sabemos y gracias a ello estamos pudiendo resolver muchos problemas a priori aparentemente irresolubles. Vale, Pedro, luego hay una parte de lo que tú dices que también, esto no sé si es curioso, que ya no solo en la ubicación de donde esté la casa, sino que hasta en un edificio hay algún piso en especial que pueda ser más, ¿cómo decir? Ya veo por dónde vas. Esto casi ni me atrevo a contarlo, porque no me parece suficientemente constatable. Sí, que no está muy empíricamente demostrado. Pero sí que es curioso, y de hecho estos ya se conocen, en algunos países he visto documentación muy curiosa, que los cuartos pisos, el cuarto, primero, segundo, tercero, cuarto, dicen las malas lenguas que no son buenas alturas, buenos pisos, buenas casas para vivir. Donde se suelen producir problemas de otra índole, por ejemplo, problemas de pareja, o quizá, yo qué sé. Lo que sí es cierto es que, curiosamente, yo en mi ciudad, soy de Pamplona, vivo en Pamplona, he podido comprobar cómo hay muchos más cuartos para alquilar o para vender que primeros, segundos, terceros, quintos, sextos, séptimos. Pero, en fin, eso se queda ahí, como curiosidad. Lo dejamos ahí. Sí. Bueno, pero es que yo le iba a decir, yo me crié en el cuarto A, en un edificio en el cuarto. Pues, y no sé, igual tengo problemas. No, tú eres la excepción que confirma. No, bueno, no, un caso no generaliza y tampoco esto no me hagáis mucho caso porque no me gusta hablar de cosas esotéricas o raras. Claro. No, esto es una curiosidad, sin más. Vale. Cuestiones, por ejemplo, el programa La Botica de la Abuela lo que venía a decir es que uno puede curarse o sanarse o cuidarse sin tener que recurrir a medicamentos, entiendo yo, o que tenemos en la naturaleza... A ver, nadie tenemos toda la verdad, nadie tenemos toda la verdad. Yo pasaba consulta en muchas ciudades, por ejemplo en Barcelona, ahí fue donde se me encendió la luz, porque hasta entonces yo me desesperaba viendo que un 30% de pacientes no volvían a la consulta, no me llamaban, yo no había conseguido nada, no había solucionado sus problemas. Y allí en la consulta de Barcelona tuve una paciente, una mujer joven, médico, neuróloga, que salió el tema y me dice, ¿tú no sabes que aquí en Barcelona, estoy hablando de hace muchos años, donde yo iba como osteópata, aquí en Barcelona hay dos señores, padre e hijo, los dos ingenieros que se dedican a estudiar casas donde viven los pacientes de médicos que les dan la tarjeta, como ya no sabían qué hacer con el paciente, oye, mira, que te visiten estos señores. Y ahí se me encendió la luz y, bueno, a partir de entonces me dediqué a estudiar, a investigar, a probar y durante mucho tiempo fui avanzando en este sentido hasta hoy día, que no he solucionado ni soluciono todos los problemas de mis pacientes, pero he avanzado bastante porque tengo bastantes problemas que se pueden solucionar a partir de reconvertir, valga la expresión, casas enfermantes. Vale. Yo veía en el programa algunos de estos remedios, por ejemplo, para la lumbalgia, que era con las versas, ¿no? Ese tipo de... Y era planchada. Bueno, tú ya veo que te has documentado bien, porque la botica hace tiempo ya que ha pasado. Bueno, eso es lo que tiene Internet y YouTube. Y entonces la planchabas, hacía un efecto de calor, decías que activaba también las propiedades que tenía, y luego entiendo que funcionaba. ¿Cuáles son lo que crees tú los remedios más sorprendentes que has tenido? Los remedios naturales que la gente... que son, por supuesto que son fiables y que son increíbles, por decirlo de una manera. Bueno, cada vez que hablamos de uno de estos remedios tenemos que acudir un poco a la explicación, digamos, técnica o farmacológica de alguna manera, porque las hojas que se tiran de las coles, de las berzas, esas hojas verdes, oscuras, arrugadas, que les da el sol y la luna, tienen muchos fitoquímicos y los fitoquímicos ejercen el papel de antiinflamatorios y neurálgicos, es decir, que quitan el dolor y desinflaman. Y cuando eso se calienta, multiplicas la acción de las berzas, la ponen sobre la zona dolorida y si no es una lumbalgia muy fuerte, que entonces requiere un tratamiento osteopático, probablemente diga el paciente, uy, qué bien, me encuentro mucho mejor. Y eso se hace en casa y es muy fácil. Lo de las hojas de berza que se colocan bien calentitas con las planchas y cuando todavía estén bien calientes que quemen, se colocan en la espalda, se abrazan con unas toallas o con unas mantas para mantener el calor y se alivian mucho las lumbalgias. Como esto hay muchos remedios caseros, pero como decía antes, nadie tenemos toda la verdad. De hecho, hoy la medicina y especialmente todas las nuevas, permitidme la expresión, maquinarias que hay, que permiten hacer una ecografía,
una radiografía, los análisis de sangre, todas las pruebas que los médicos mandan cuando todavía ellos no tienen la idea de diagnóstico clara. Con esto hemos avanzado muchísimo en medicina y especialmente con la cirugía. Pero también es verdad, y es una frase que a mí me llamó la atención, cuando un amigo cirujano me dijo: mira, la cirugía es el fracaso de la medicina. Es cierto hasta cierto punto, pero hasta cierto punto... De la preventiva por lo menos, ¿no? En cuanto a males internos, pero si una persona se accidenta, la cirugía le puede salvar, naturalmente. Claro. En fin, toda esa maquinaria, los escáneres, etcétera, están permitiendo hacer unos diagnósticos muy precisos, y a menudo yo estoy en la medicina, digamos, alternativa, natural, intentando avanzar, pero a menudo digo a mis pacientes los tengo que encaminar hacia la otra medicina clásica porque yo no llego, y será la medicina clásica la que pueda poner el remedio a ese problema. Pero Pedro, ya estamos terminando. Supongo que cuanto un país evoluciona más, ¿no?, científicamente, económicamente, nos vamos alejando más de este tipo de... No sé si las vertientes, las corrientes que tú ejerces y otros compañeros de tu línea, lo que vienen es a intentar recuperar algo que se va avanzando. Porque, por ejemplo, si tú vas a la Amazonía, pueblos poco no civilizados, porque ellos tendrán su civilización o su forma, utilizan todavía estas cuestiones naturales, que es lo que tienen. Me das donde me duele. Me das donde me duele. Realmente esto es así, pero esto deriva un poco de la cantidad de intrusismo y de charlatanería que hay, aprovechándose de una medicina alternativa seria. Yo utilizo los tratamientos más avanzados del mundo y os puedo asegurar que tan buenos o mejores que cualquier fármaco, porque me he preocupado de investigar. Pero ha habido y hay todavía mucha charlatanería en este sentido, que han desprestigiado otras medicinas como es esta, que pueden ir muy lejos en muchos casos sin tener el perjuicio de los efectos secundarios que tienen los fármacos, pero que a veces, no sé cuántas veces, pero no queda más remedio que utilizarlos. Por ejemplo, cuando viene una infección. Lo que pasa es que lo que no está bien hecho es que en una primera ocasión esa infección se va a cortar rápidamente, porque a mí me ha pasado, con un antibiótico. Muy bien inventado el antibiótico, que tantas vidas salvó en su momento. Pero lo que no se puede hacer es repetir continuamente el antibiótico cada vez que vuelve a suceder. Lo que habrá que buscar es la causa de por qué ese antibiótico se repite. Yo tengo, por ejemplo, entre los muchos pacientes, tengo una mujer de una cierta edad, farmacéutica, con una cistitis de repetición de años, en la desesperación. Y con vergüenza, porque le costó mucho dar el paso, vino a otra medicina, yo le di los tratamientos que consideraba, se cortó la infección y no le volví a repetir, porque yo le di también unas pautas alimentarias y una higiene de vida para evitar que sucediera. Y como esta mujer luego ha tenido muchas, bueno, yo estoy contento con mi profesión. Consigo muchas cosas, no todas, como he dicho, pero muchas cosas. Pedro, te podría hacer 1000 preguntas y la verdad que todas interesantes, pero nos hemos ido de tiempo. De todas maneras, esto queda así como un aperitivo para que la gente acuda a estas jornadas en el Centro Cívico, sí, mañana y pasado. Va a estar muy interesante, y además eso, estamos uniendo dos mundos que en realidad no tienen que estar separados, ¿eh? La higiene de vida, la geobiología y la música. Así que si acudís podéis disfrutar enormemente. Yo os prometo que os alucinaré, os enamoraré, y sobre todo quiero que os lo podáis llevar a casa como algo práctico para todo vuestro futuro. Pedro, ha sido un placer, lo dicho. Muchísimas gracias. Gracias. Las palabras de Pedro Luquín, en este caso, bueno, yo creo que es uno de los principales reclamos de estas primeras jornadas de Cultura y Salud que organiza, como decía bien Pedro, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife, que dirige en este caso Abigail González. Y bueno, ha dado varios titulares, ¿no? Varias formas de cómo a veces determinadas cuestiones pues,
la ubicación de una casa o determinados hábitos, determinados alimentos, pues crean una serie de problemas que, bueno, pues retocando eso, pues pueden encontrar soluciones que a veces la medicina moderna o otras cuestiones no solucionan, ¿no? Yo creo que en este caso Pedro Luquín, bueno, ya lo conocíamos a través de ese programa, La Botica de la Abuela, de una manera en la que intentar, pues a veces sanar o cuidarse, pues como lo hacían antiguamente nuestros antepasados, y también eso sin abusar de unas medicinas que a veces pueden tener otros efectos secundarios. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.